El niño había desaparecido sin dejar rastro. La madre lo había visto jugar cerca de la choza, distraído con la tierra húmeda mientras ella iba y venía con las tareas de la mañana. Bastó un instante de descuido para que él caminara hacia el río, atraído por el sonido del agua que golpeaba las rocas. Cuando la madre regresó y no lo encontró, al principio llamó su nombre con suavidad, luego con urgencia, y al final con un miedo que se hacía más pesado a cada minuto. Durante 2 días, la tribu buscó sin descanso. Peinaron la maleza, revisaron senderos, siguieron huellas de animales y entraron en zonas donde nadie camina sin motivo. El silencio de las noches se llenó de incertidumbre. En la mañana del tercer día, uno de los rastreadores encontró algo distinto, un surco largo y ondulado en la arena. La marca del movimiento de una serpiente grande. La siguieron con cautela, avanzando hacia un punto donde la vegetación era más espesa de lo normal. Entre las sombras de las hojas altas la vieron. Una cobra naja inmóvil, tensa, con el cuerpo enrollado alrededor de algo pequeño. No había duda de lo que protegía entre sus anillos. La mano del niño sobresalía entre las escamas como un recordatorio cruel de lo que había ocurrido. La serpiente no atacaba ni huía. Observaba con una quietud que parecía consciente, casi desafiante, como si estuviera esperando que la encontraran. La madre llegó segundos después. Al ver la escena, cayó al suelo y trató de arrastrarse hacia el hijo, pero fue detenida por los hombres antes de ponerse en peligro. La cobra aflojó su cuerpo con lentitud, dejando expuesto el pequeño cuerpo sin vida. Sus ojos negros brillaban con una intensidad inquietante, como si guardaran un secreto que solo la selva entiende. La escena quedó marcada en la memoria de todos. No fue solo la muerte de un niño. Fue una fractura profunda en la relación entre la tribu y el mundo natural. Ese mismo día, en silencio y con el corazón endurecido, los líderes tomaron una decisión radical. A partir de ese momento, cada serpiente sería cazada y consumida como un acto de resistencia, equilibrio y memoria. En una región aislada del sur de África, donde la vida depende del acceso al agua y los depredadores dominan las orillas de los ríos, la pérdida de un niño alteró para siempre el destino de una comunidad entera. En esta zona, las serpientes venenosas forman parte del paisaje cotidiano, deslizándose entre arbustos, escondiéndose bajo rocas calientes y moviéndose en silencio absoluto. Aún así, nunca antes la tribu había enfrentado una tragedia como esta. La desaparición del niño transformó un día común en una búsqueda desesperada que duró 2 días y 2 noches. Cada paso que daban era una súplica silenciosa para encontrarlo con vida. Cuando finalmente lo hallaron entre los anillos de una cobra naja, el impacto emocional abrió una herida que ninguna palabra podía cerrar. La serpiente, símbolo de poder y muerte en la región, se convirtió desde ese momento en un recordatorio constante de la fragilidad humana. Este documental explorará cómo este hecho aislado generó una reacción cultural sin precedentes. Investigaremos el comportamiento de la cobra naja, los patrones de depredación en zonas ribereñas y las razones que explican por qué un animal así podría atacar sin provocar. También analizaremos cómo la tribu transformó su dolor en un ritual: cazar serpientes y convertirlas en alimento, no por necesidad, sino como acto simbólico de equilibrio y memoria. Antes de continuar, comenta desde qué país y ciudad nos ves y cuántos años tienes. Y suscríbete, porque aquí contamos historias reales que casi nadie se atreve a narrar. Lo que ocurrió en esa orilla del río no fue solo un ataque. Fue el inicio de una nueva relación entre humanos y serpientes. Una relación marcada por la pérdida, la adaptación y la búsqueda de significado en medio de un territorio donde cada criatura lucha por sobrevivir. El silencio de la aldea aún cargaba el peso del hallazgo. Cuando los ancianos se reunieron para entender qué había ocurrido realmente en los días previos, la madre relató que el niño jugaba cerca de la choza, como hacía cada mañana. Era curioso, inquieto, siempre atraído por el sonido del agua. Nadie imaginó que caminaría solo hasta el río, un territorio que incluso los adultos cruzaban con cautela. El río aparecía como un espejo irregular bajo el sol, pero sus orillas eran conocidas por esconder criaturas que se movían sin advertencia. En los últimos meses, los cazadores notaban un aumento inusual de serpientes venenosas cerca del asentamiento. Las lluvias habían sido escasas y los animales buscaban agua con desesperación. La cobra naja, en particular, se aproximaba a lugares donde antes no se aventuraba. Los ancianos sabían que cuando un depredador abandona su territorio natural, algo profundo está cambiando en el ecosistema.
La historia que surgió entre los miembros de la tribu comenzó con un detalle inquietante. Días antes del desaparecimiento del niño, 2 cabras habían sido encontradas muertas, sin señales de ataque de chacal. La piel no había sido arrancada y los cuerpos mostraban solo los colmillos característicos de una serpiente. Fue un aviso ignorado, un presagio que nadie conectó con un peligro para los humanos. Los rastreadores recordaron otro evento: una mujer que casi fue mordida mientras recogía agua. La cobra se había erguido frente a ella, expandiendo su capucha, inmóvil, sin retroceder. Parecía confiar en su propio poder, como si supiera que en ese territorio no tenía rivales. La mujer retrocedió despacio y logró escapar, pero relató que la serpiente la observó durante todo el movimiento, como si estuviera estudiando su comportamiento. El día en que el niño desapareció, la madre estaba cansada por la falta de sueño y por la rutina pesada del campamento. Su error fue pequeño, cotidiano, humano. Bastó un instante fuera de foco para que la tragedia se formara. Nadie se culpó abiertamente, pero todos entendieron que la selva no perdona omisiones. Cuando encontraron el cuerpo enredado por la serpiente, los líderes sabían que no se trataba de un ataque al azar. La cobra no había huido, no había escondido su presa. Permaneció allí, revelándose como si la muerte del niño fuera un acto intencional, un gesto territorial. Lo que ocurrió aquel día abrió un debate profundo. ¿Estaban diante de un animal actuando por instinto o de una criatura que había aprendido a medir el miedo humano? La tribu comenzó a revisar registros orales de ataques antiguos. Relatos de generaciones pasadas mencionaban cobras que invadían aldeas en tiempos de sequía extrema. Historias de niños desaparecidos que solo eran comprendidas décadas después. Parecía que un ciclo antiguo había regresado. Las pistas eran claras para quienes conocían la tierra: la invasión repentina de serpientes, la pérdida de presas naturales, el acercamiento al río. Todo indicaba que algo había quebrado el equilibrio. El niño había sido víctima de un sistema en colapso, y la cobra había actuado como una fuerza inevitable de la naturaleza. Los ancianos concluyeron que el ataque marcaba el inicio de un conflicto que exigía una respuesta. La comunidad no podía limitarse a enterrar al niño y continuar como si nada hubiera ocurrido. Algo más profundo se estaba moviendo en el valle, una señal de que el equilibrio había sido roto. Todos comprendían que debían enfrentar al depredador que había cruzado una frontera que nunca debía haber sido tocada. La región donde vivía la tribu parecía tranquila a primera vista. Grandes extensiones de tierra plana, árboles dispersos que conseguían sobrevivir a la sequía, y un río que actuaba como eje central de vida. Pero bajo esa aparente calma existía un ecosistema tenso, moldeado por la escasez y la competencia feroz por cada recurso. Las sequías consecutivas habían alterado profundamente la dinámica de la región. Los herbívoros migraban a zonas lejanas, dejando atrás territorios vacíos donde antes había abundancia de presas. Las serpientes, sin alimento suficiente, comenzaron a expandir su territorio. Entre ellas, la cobra Naya se convirtió en la más agresiva y adaptable. La falta de lluvias también redujo la cobertura vegetal, exponiendo más a los animales y obligándolos a moverse en busca de sombra. Las cobras, que normalmente evitaban zonas abiertas durante el día, comenzaron a recorrer distancias mayores, acercándose a las aldeas en busca de roedores que se refugiaban en las chozas. El río, fuente de vida, se transformó en un imán para todos los depredadores. Los cocodrilos disputaban espacio con serpientes acuáticas, y las cobras bajaban hasta las orillas para cazar. Ese ambiente mezclado de especies aumentó la tensión. Animales que rara vez se encontraban comenzaron a convivir en el mismo espacio reducido. El aumento de temperatura creó condiciones extremas que afectaron el comportamiento del predador. Las cobras se volvieron más sensibles, más reactivas, más propensas a defender territorios expandidos por necesidad. Un depredador bajo estrés ambiental actúa con más violencia, y esa región era un ejemplo perfecto de aquello. Los rastreadores de la tribu notaron que las señales de serpientes eran más profundas y frecuentes. La cantidad de mudas encontradas en los alrededores sugería que las cobras estaban creciendo más rápido de lo normal, probablemente por una combinación de mutaciones adaptativas y presiones ambientales extremas. El agua reducida del río concentraba animales en puntos específicos. Allí se producían enfrentamientos entre depredadores que antes no competían entre sí. La iniciativa de atacar primero se volvió una cuestión de supervivencia. Para una cobra en un ambiente así, cualquier criatura en movimiento era potencial competencia o peligro. El niño que se acercó al río se convirtió en una sombra pequeña, vulnerable, solitaria en un territorio reclamado por criaturas desesperadas. La cobra que lo atacó no actuó solo por hambre.
Actuó porque ese era su dominio en un ecosistema roto. Para la tribu, comenzar a entender el ambiente significaba comprender que no enfrentaban a un único animal, sino a un sistema entero que empujaba a los depredadores a los límites de su comportamiento. La cobra naja era el símbolo, no la causa. Y si querían sobrevivir, necesitaban leer la tierra antes de enfrentar al enemigo. Antes de la tragedia, la cobra que mató al niño ya había llamado la atención de algunos cazadores. Habían visto sus huellas cerca del arroyo menor, un lugar donde normalmente solo se encontraban serpientes pequeñas. El tamaño del rastro y la profundidad marcada en la tierra indicaban que se trataba de un ejemplar inusualmente grande, fuerte y pesado. Aunque nadie llegó a verla de cerca, todos sabían que un depredador así no aparecía sin motivos. Era una señal silenciosa de que algo se estaba gestando. Con el paso de los meses, otros rastros comenzaron a surgir en zonas donde jamás se había registrado actividad de cobras. Las marcas en la tierra mostraban patrones más amplios, como si una serpiente estuviera explorando un territorio mucho mayor de lo habitual. Los ancianos observaban la situación con inquietud. Una cobra normal busca alimento de forma discreta, evita conflictos y se esconde ante la presencia humana. Pero esta parecía avanzar con confianza, desplazándose como si nada pudiera detenerla. La idea de un animal actuando sin temor trajo recuerdos de historias antiguas que mencionaban serpientes que crecían más de lo normal durante tiempos de desequilibrio. Algunas cabras fueron encontradas muertas sin marcas de arrastre. Solo 2 perforaciones limpias, profundas, perfectamente colocadas para colapsar el sistema nervioso de la presa. La precisión del ataque dejó claro que no se trataba de una serpiente joven o inexperta. Los cazadores también encontraron restos de aves y pequeños mamíferos con mordidas idénticas, lo que indicaba que la cobra estaba cazando más de lo necesario. Para un depredador extremo, eso era algo inusual. Las serpientes no matan por impulso, matan por necesidad. Sin embargo, este ejemplar parecía estar expandiendo su poder, dominando cada rincón del territorio que atravesaba. Los rastreadores notaron otro cambio inquietante. En la zona del río aparecieron 2 mudas recientes, ambas de gran tamaño. La textura de la piel revelaba un organismo en crecimiento rápido, con escamas gruesas y un patrón más oscuro de lo habitual. Las mudas mostraban áreas de mayor resistencia, como si el cuerpo de la serpiente se estuviera adaptando a condiciones más duras. Era un indicio de mutaciones naturales que ocurren en ambientes extremos. En un ecosistema que colapsa, algunos depredadores no desaparecen, evolucionan. También surgieron relatos de encuentros directos. Un joven que pescaba en silencio sintió que el agua se movía cerca de sus pies. Cuando miró, vio la cabeza de la cobra emergiendo lentamente, sin erguirse, solo observándolo en silencio. La mirada del animal tenía una firmeza que no era común en su especie. Las cobras suelen advertir antes de atacar. Esta no lo hizo. Simplemente lo estudió, como si medir el comportamiento humano formara parte de su estrategia. Los ancianos comenzaron a discutir la posibilidad de que el predador hubiera perdido presas naturales debido a la crisis ambiental. Sin gacelas ni pequeños herbívoros cerca del río, la serpiente fue obligada a buscar alternativas. Eso la convirtió en una cazadora más agresiva, más territorial y más dispuesta a enfrentar riesgos. Cada encuentro, cada actitud, mostraba que el animal estaba en ascenso, adaptándose a un entorno hostil y convirtiéndose en una amenaza real para los humanos. Los niños eran los más vulnerables, pequeños, silenciosos, curiosos, moviéndose rápido y sin hacer ruido. Para una cobra en estado de alerta constante, un niño solitario podía parecer una presa accidental. En el caso del niño desaparecido, la teoría más aceptada por los rastreadores es que la serpiente lo interceptó cerca del agua. La presencia de huellas alrededor del sitio del ataque sugiere que el predador no actuó con rapidez. Hubo un acecho previo, una observación calculada antes de atacar. La falta de reacción humana durante esos 10 minutos fatales fue decisiva. La cobra encontró una presa fácil, silenciosa, indefensa. Y cuando envolvió su cuerpo, no lo escondió ni escapó con él. Lo protegió entre sus anillos como un trofeo, como un acto de dominio sobre un territorio que ya consideraba suyo. Los ancianos interpretaron ese comportamiento como una señal clara de que el predador había alcanzado un punto en el que confiaba plenamente en su propio poder. La cobra no era un animal actuando al azar. Era un organismo que había ascendido dentro de su ecosistema, reclamando la zona del río como un territorio absoluto. Cada ataque, cada muda, cada rastro, construía la imagen de un depredador extremo moldeado por un ambiente roto. Y lo que ocurrió con el niño fue la confirmación final de que la serpiente había cruzado todos los límites posibles. El ciclo natural había cambiado.
y la tribu estaba a punto de enfrentar una criatura que ya no veía diferencias entre animales y humanos cuando se trataba de sobrevivir. La noticia de la muerte del niño se expandió como una herida abierta en la comunidad. El silencio que rodeaba a la aldea no era solo dolor, era una mezcla inquietante de rabia contenida y miedo primitivo. La cobra naja que envolvió el cuerpo del pequeño se convirtió en símbolo de un quiebre que nadie sabía cómo enfrentar. Pero el primer gran choque no se limitó a la tragedia inicial. Fue apenas el inicio de una cadena de eventos que expondría toda la fragilidad del territorio. 2 días después de la ceremonia funeraria, un grupo de hombres se dirigió al río para revisar trampas de pesca. Lo hicieron armados, conscientes de que la serpiente aún rondaba por allí. El ambiente estaba denso, cargado de humedad. El sonido del agua era irregular, como si algo pesado se moviera bajo la superficie. Los hombres avanzaban con cautela, revisando cada paso. La vegetación parecía demasiado quieta, como si estuviera esperando algo. De repente, una sombra se desplazó entre los juncos. La cabeza de la cobra emergió lentamente, mostrando un control absoluto del territorio. No se erguía para advertir, no retrocedía para escapar. Miraba directo, con una calma que heló la sangre de todos. La capucha se expandió solo en el último segundo, no como amenaza, sino como declaración. Estaba marcando el lugar como suyo. El encuentro no terminó en ataque, pero dejó algo claro para todos. La serpiente no temía a los humanos. Había perdido los límites que normalmente guían el comportamiento de su especie. Se movía con la lógica de un depredador que ya comprendió que el miedo humano puede ser usado como arma. Ese día, los cazadores regresaron a la aldea con la certeza de que algo más profundo estaba ocurriendo. No se trataba de un animal perdido, era una amenaza dominante. El choque emocional creció cuando aparecieron los primeros relatos de desapariciones de animales domésticos. Gallinas, perros y pequeños rebaños se perdían sin rastro. Las marcas en la tierra repetían el mismo patrón, un rastro ondulado, pesado, firme. La cobra estaba expandiendo su dominio y eliminaba cualquier presencia que considerara competencia. Era como si el río y sus alrededores se hubieran convertido en un reino silencioso gobernado por ella. Los ancianos convocaron a los cazadores más experimentados para analizar las huellas y reconstruir el comportamiento de la serpiente. Encontraron signos inquietantes, mudas frescas, restos de presas recientes y puntos de descanso donde la tierra aún conservaba el calor del cuerpo. La cobra estaba creciendo rápido, alimentándose bien, reforzando su musculatura. Era un organismo en plena expansión, moldeado por un ambiente que la empujaba a la agresividad. Una tarde, mientras un joven recolectaba leña cerca del borde del bosque, escuchó un sonido suave detrás de él. Al girar, vio la silueta larga de la cobra acomodándose entre las hojas secas. El animal no atacó. Simplemente lo observó, inmóvil, respirando con lentitud, como si estuviera evaluando la distancia y la reacción del muchacho. La tensión del momento fue tan fuerte que el joven casi soltó la leña. Retrocedió lentamente y la serpiente finalmente giró la cabeza, deslizándose con una fluidez perfecta hacia la sombra del bosque. La tribu entendió entonces que la cobra estaba actuando con un tipo de presencia que pocas serpientes muestran. Era consciente de su poder, elegía cuándo aparecer. Mostraba su tamaño cuando quería y se ocultaba cuando convenía. Esa inteligencia instintiva y fría acentuó el terror. El choque final ocurrió al amanecer de un día especialmente caluroso. Un cazador encontró restos de una liebre que había sido cazada de forma limpia, sin que la sangre se esparciera por el suelo. Era la marca perfecta de un ataque quirúrgico. Pero lo que más llamó la atención fue la distancia entre la escena y el río. La serpiente estaba alejándose cada vez más, reclamando nuevos espacios. Estaba expandiendo su territorio en círculos cada vez mayores, y cada círculo incluía un tramo más cerca de la aldea. Ese fue el momento en que todos perseveran que el enfrentamiento era inevitable. La serpiente ya no actuaba en silencio. Había pasado del ataque accidental al dominio calculado. El primer gran choque había llegado, y la tribu entendió que a partir de ese punto, nada volvería a ser igual. La tribu comprendió que no podía enfrentar a la serpiente desde la intuición o el instinto. Necesitaban entenderla. No como un simple animal, sino como una fuerza que había aprendido a moldearse dentro del caos ambiental. Los rastreadores más antiguos, hombres que habían dedicado su vida a conocer el comportamiento de los depredadores extremos, se reunieron al amanecer para organizar la búsqueda sistemática. Ninguno hablaba. La tensión se transmitía apenas con las miradas. El primer paso fue rastrear los movimientos recientes de la cobra.
La tierra seca guardaba marcas profundas, curvas definidas y zonas donde el suelo parecía haber sido presionado por un cuerpo pesado. Los rastreadores avanzaban tocando la arena con la punta de sus dedos, sintiendo la temperatura atrapada en los surcos. Una serpiente que deja marcas tan claras no está huyendo, está caminando con dominio absoluto. Ese detalle inquietó a todos. A pocos metros del río encontraron restos de pequeños animales esparcidos como si fueran piezas de un rompecabezas incompleto. Había huesos finos de aves, la piel seca de un roedor y el esqueleto casi intacto de un lagarto pequeño. Ninguna de las presas había sido consumida, lo que revelaba un comportamiento anormal. Las cobras no matan para almacenar, matan para comer o defenderse. Pero esta parecía eliminar todo lo que respiraba alrededor de su territorio, incluso si no necesitaba alimentarse. Los ancianos se acercaron para examinar los restos. Sus manos temblaban un poco, no por miedo, sino por la certeza de que estaban a punto de confirmar algo que nadie quería aceptar. La concentración de veneno en los tejidos era altísima. La cobra estaba utilizando toda su carga en cada ataque. Un depredador equilibrado conserva energía, conserva veneno, conserva movimiento. Esta serpiente no estaba conservando nada. Era la señal más clara de que estaba actuando al límite biológico. Los rastreadores continuaron subiendo la ribera hasta llegar a un punto donde la vegetación se doblaba hacia abajo. Allí encontraron la primera muda fresca. Era larga, gruesa, intacta. Las escamas tenían un brillo oscuro, casi metálico, y mostraban un patrón irregular que indicaba aceleración en el crecimiento. Una muda reciente siempre habla. Dice dónde estuvo el animal, cuánto creció, qué zonas de su cuerpo se reforzaron. Los ancianos pasaron los dedos por la cabeza de la muda y encontraron marcas duras sobre los bordes. La cobra estaba reforzando su estructura craneal, una adaptación rara y peligrosa. Más arriba encontraron otra muda, y después una tercera. 3 mudas en tan poco tiempo eran una evidencia contundente de mutación por presión extrema. La serpiente estaba cambiando rápido. Demasiado rápido. La falta de presas naturales, el calor excesivo y la competencia con otros predadores estaban empujando su organismo a una evolución acelerada. Lo que había comenzado como un desequilibrio ambiental estaba ahora dando forma a un depredador más resistente, más fuerte y más impredecible. Siguieron rastreando hasta llegar a un claro donde la tierra parecía haber sido removida. Allí descubrieron algo que los hizo retroceder varios pasos. La cobra había construido una especie de refugio improvisado, utilizando raíces y ramas secas. No se trataba de una simple madriguera, era un punto estratégico, un lugar desde donde podía observar el río, controlar movimientos y descansar sin ser detectada. La configuración del refugio revelaba un nivel de selección territorial casi consciente. Era como si la serpiente hubiera elegido ese punto por razones tácticas, no instintivas. El interior del refugio estaba lleno de restos de presas pequeñas, mudas fragmentadas y rastros de calor que aún no se habían disipado. La serpiente había estado allí hacía muy poco. Los cazadores permanecieron inmóviles, escuchando cada sonido. El viento se filtraba entre las hojas, produciendo un murmullo suave que parecía imitar la respiración del animal. La sensación de que la cobra podría volver en cualquier momento era casi física. De repente, uno de los rastreadores levantó la mano para detener al grupo. Había encontrado marcas nuevas sobre la tierra húmeda. Eran curvas anchas, profundas, y la textura del rastro indicaba que la serpiente se había movido con velocidad. Eso solo ocurre cuando un depredador percibe amenaza o persigue algo. El hecho de que el rastro estuviera tan fresco indicaba que la cobra estaba extremadamente activa, más de lo que cualquier serpiente debería estar bajo el calor intenso de aquella estación. Los ancianos intercambiaron miradas cargadas de preocupación. La serpiente había dejado de comportarse como cobra. Estaba actuando como un depredador de emboscada general, sin restricción de especie, sin selección instintiva. Ese tipo de cambio no ocurre al azar. Ocurre cuando la naturaleza se rompe y obliga a sus criaturas a reinventarse para sobrevivir. El último hallazgo del día confirmó el peor temor de todos. Cerca de un árbol viejo encontraron huellas de hiena mezcladas con el rastro de la cobra. La superposición no dejaba dudas. Ambas habían estado allí al mismo tiempo. Había ocurrido un enfrentamiento. Los pelos arrancados, los surcos violentos en la tierra y las marcas de impacto mostraban que la batalla había sido brutal. Ningún depredador lucha sin motivo. Si la cobra estaba enfrentando hienas, significaba que su mente había cruzado un límite ancestral. Aquel predador ya no veía diferencias entre competencia, amenaza o presa.
Todo era enemigo. Todo era territorio. Y la tribu comprendió que, a partir de ese momento, la serpiente no se detendría. La investigación había revelado más de lo que la tribu estaba preparada para aceptar. Cada rastro encontrado, cada muda hallada, cada presa abandonada era un fragmento de una verdad que incomodaba a todos. No era solo la presencia de una cobra agresiva lo que había alterado la vida del valle. Era el reflejo de un desequilibrio profundo que llevaba años gestándose en silencio, alimentado por cambios que nadie quiso ver. Los ancianos comenzaron a reconstruir la historia del territorio a través de relatos transmitidos por generaciones. Recordaron que el río había sido más ancho, las lluvias más constantes y las manadas de herbívoros más numerosas. Las serpientes vivían lejos de los asentamientos y rara vez cruzaban los senderos humanos, pero en las últimas décadas la vegetación se había reducido, los incendios estacionales se habían vuelto más intensos y los animales migratorios habían comenzado a desaparecer. El valle había cambiado y con él todos los que dependían de su equilibrio. Mientras analizaban los datos recogidos por los rastreadores, surgió una conclusión inevitable. La cobra no era la causa del problema, era la consecuencia. La serpiente había sido empujada a un territorio donde debía competir con hienas, cocodrilos, varanos y aves carroñeras por presas cada vez más escasas. En un ambiente tan hostil, solo sobreviven los depredadores capaces de reinventarse. Y esta cobra lo había hecho, convirtiéndose en una criatura más fuerte, más rápida y más territorial que cualquiera de su especie. Los rastreadores encontraron marcas que evidenciaban esa evolución acelerada. Los surcos en la arena mostraban que la serpiente estaba moviéndose con mayor presión y velocidad. Las mudas recientes revelaban un fortalecimiento óseo inusual. El brillo opaco de las escamas indicaba resistencia térmica. Cada pequeño cambio era un testimonio de adaptación extrema. No se trataba de una cobra ordinaria, era un organismo moldeado por el caos. Con el tiempo, los ancianos comprendieron que la pérdida del niño era apenas la parte más visible de un proceso mucho más amplio. El ataque había sido el punto de quiebre, el momento en que la naturaleza decidió recordar a la tribu que ellos también forman parte de un sistema que no perdona errores. La incomodidad de esa reflexión se instaló en el corazón de todos, porque para aceptarla debían reconocer su propia responsabilidad. En las últimas décadas, la tribu había expandido sus cultivos hacia zonas donde los herbívoros solían pastar. Habían instalado trampas para proteger sus animales domésticos, reduciendo la disponibilidad de presas para depredadores medianos. Habían ocupado áreas cercanas al río con nuevas chozas, acercándose cada vez más al territorio de las serpientes. Poco a poco, sin intención, habían empujado a los animales salvajes hacia zonas más estrechas, obligándolos a competir entre sí. La cobra había crecido en ese entorno colapsado. Su agresividad no era un defecto, era una respuesta, una consecuencia directa del desequilibrio creado por humanos y depredadores por igual. La verdad incómoda era que la tribu no había sido atacada por un monstruo, había sido alcanzada por la lógica brutal de la supervivencia. Y esa lógica no distingue culpables, solo reconoce al más apto. Cuando los ancianos comunicaron esta conclusión a los demás, el silencio dominó la reunión. Los adultos se sentaron alrededor del fuego, escuchando con atención. Los rostros reflejaban una mezcla de tristeza y resignación. Nadie quería aceptar que el ambiente había cambiado tanto que ahora producía depredadores capaces de poner en riesgo a toda la comunidad. Sin embargo, ignorar esa realidad sería un error aún más peligroso. La decisión que tomaron fue diferente a la de generaciones anteriores. No podían expulsar a la serpiente sin antes comprender completamente su impacto. No podían culparla sin antes reparar los daños causados al territorio. Y no podían continuar con la vida cotidiana sin antes reorganizar la forma en que se relacionaban con la selva. La cobra se convirtió en una prueba viva de que el valle estaba pidiendo equilibrio. Los rastreadores propusieron un plan. Debían monitorizar el comportamiento de la serpiente, estudiar sus movimientos, comprender su territorio y detectar señales de que pudiera atacar de nuevo. Propusieron también restaurar algunas zonas de vegetación para que pequeños herbívoros regresaran al valle. Si aumentaba la cantidad de presas naturales, disminuiría la presión sobre la serpiente. Era una forma de devolverle a la selva un fragmento del equilibrio perdido. La tribu aceptó esa estrategia, aunque con dudas. No todos estaban convencidos de que intervenir en la naturaleza fuera posible sin empeorar la situación, pero también sabían que no podían permanecer inmóviles. Cada día que pasaba, la cobra se volvía más fuerte. Había enfrentado hienas, varanos y otros depredadores sin retroceder. Tenía el territorio marcado y conocía cada rincón del río. Y lo más preocupante, había demostrado no temer a los humanos.
La verdad incómoda alcanzó su punto más profundo cuando los ancianos declararon que la muerte del niño no había sido un castigo, ni un accidente, ni una señal de espíritus. Había sido una consecuencia biológica, ecológica y territorial. La selva estaba respondiendo al desequilibrio y lo hacía a través de la criatura que mejor representaba el colapso de la región. Esa cobra no era un símbolo del mal, era un recordatorio. La tribu no podía revivir al niño ni revertir décadas de transformaciones ambientales, pero podía aprender de esa verdad, por dolorosa que fuera. Podía reconstruir su relación con la selva desde un punto de vista más consciente, sabiendo que cada acción humana repercute en la vida de todas las criaturas, y podía prepararse para enfrentar un futuro donde la naturaleza, presionada por cambios extremos, podría producir depredadores aún más adaptados y territoriales. Cuando la reunión terminó, el fuego del centro de la aldea ardía con una intensidad diferente. No era un fuego ritual, era un fuego de reflexión. La verdad incómoda había sido revelada, y a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La cobra no era solo una amenaza, era el espejo más honesto que la naturaleza podía ofrecer. El valle nunca volvió a ser el mismo después de la tragedia. Durante semanas, la comunidad evitó acercarse al río, como si el agua escondiera aún la sombra de la cobra que había cambiado el destino de todos. Los días pasaban lentos, cargados de silencio, y en cada conversación surgía el recuerdo del niño perdido. Pero poco a poco, la historia dejó de ser solo un relato triste. Empezó a convertirse en algo más profundo, algo que trascendía la realidad inmediata y se adentraba en el territorio de la memoria colectiva. Los ancianos fueron los primeros en notar el cambio. Cada vez que la tribu se reunía alrededor del fuego, las miradas de los jóvenes se dirigían hacia ellos con expectativa. Querían escuchar nuevamente la historia, no para repetir la tristeza, sino para comprender lo que la selva había intentado decirles. Con el tiempo, el relato adquirió una fuerza espiritual. No era contado como una tragedia aislada, sino como una advertencia, un recordatorio de que la naturaleza no es un espacio estático ni predecible. La cobra que arrebató la vida del niño comenzó a ser mencionada en voz baja, como si aún pudiera oír. La describían como una criatura moldeada por el caos, una serpiente que cargaba en su cuerpo cada fractura del territorio. Sus mudas encontradas cerca del río se transformaron en símbolos que los ancianos guardaron como testigos silenciosos de un momento en que la selva decidió responder. No la veían como un monstruo, sino como un mensajero incómodo que reveló la fragilidad humana. En los meses siguientes aparecieron diferentes versiones de la historia. Algunas decían que el espíritu del niño acompañaba a los rastreadores durante las exploraciones nocturnas, guiando sus pasos para evitar nuevos ataques. Otros afirmaban que la serpiente había observado a los humanos porque reconocía en ellos la misma desesperación que ella sentía. Nadie sabía cuál versión era real, pero todas coincidían en una idea. El valle había vivido un acontecimiento que marcaba un antes y un después. Durante las noches más frías, cuando el viento soplaba desde las montañas, los cazadores decían escuchar sonidos que no pertenecían a aves ni a felinos. Era un susurro ondulante que parecía deslizarse entre la vegetación seca. Algunos creían que era la serpiente, aún viva en algún rincón escondido del valle. Otros pensaban que era solo el eco del miedo. Pero para muchos, aquel sonido se convirtió en parte de la leyenda, un susurro que recordaba que la selva tiene voz. A medida que la comunidad se adaptaba a la nueva realidad, surgió un ritual que antes no existía. Antes de cualquier expedición al río, los hombres recogían una piedra pequeña y la dejaban sobre la tierra húmeda en señal de respeto. No era una ofrenda ni una súplica, era un reconocimiento, una manera de comunicar a la selva que los humanos sabían que no eran dueños del territorio. Este gesto simple, repetido día tras día, se transformó en un símbolo de reconciliación. Con el tiempo, los niños crecieron escuchando la historia no como algo que debía causar miedo, sino como parte de su identidad. Aprendían que la selva podía proteger y destruir, que no existe vida sin equilibrio y que cada criatura, incluso una serpiente venenosa, tiene un papel en el tejido del mundo. La muerte del niño dejó una cicatriz profunda, pero también sembró una comprensión más madura y respetuosa. El valle, que antes era visto solo como un lugar, pasó a ser entendido como un organismo vivo. Los ancianos también incorporaron nuevos conocimientos a sus relatos. Contaban cómo los rastreadores descubrieron que las hienas habían sido expulsadas de zonas tradicionales, cómo los cocodrilos se habían desplazado a áreas inusuales y cómo las aves carroñeras seguían a la serpiente como si anticiparan cada movimiento suyo. Todo eso se mezcló con las historias antiguas, creando una narrativa compleja que unía ciencia, instinto y tradición. En el corazón de la leyenda surgió una reflexión profunda.
No fue la cobra la que inició la tragedia. Fue el desequilibrio acumulado durante años. La serpiente solo actuó según las reglas de un ambiente roto. Esta idea, transmitida de generación en generación, se convirtió en la enseñanza central de todo el relato. Un recordatorio de que la naturaleza siempre responde, de una forma u otra, cuando es llevada al límite. La figura del niño también se transformó. Ya no era solo la víctima de un accidente brutal. Pasó a ser el símbolo de un pacto que nunca debía quebrarse. Algunos decían que él se había convertido en guardián del valle, protegiendo a los habitantes desde la otra orilla de la realidad. Los ancianos hablaban de él con una mezcla de tristeza y orgullo, como si su vida breve hubiese dejado un legado que ninguna palabra podría borrar. La historia, con el paso de los años, se convirtió en un límite invisible para la comunidad. Ningún miembro de la tribu volvió a acercarse al río sin respeto. Ningún niño volvió a jugar en la orilla sin un adulto vigilándolo, y ningún cazador volvió a ignorar los signos de la selva. La leyenda no nació para infundir miedo, sino para mantener vivo un conocimiento que se había olvidado. El conocimiento de que cada criatura tiene un lugar y que cada desequilibrio genera consecuencias inevitables. Los ancianos concluyeron que la serpiente que cambió el destino del valle no debía ser olvidada. Era parte de la historia de todos, un fragmento de la memoria que no debía borrarse. La narraban con una calma que contrastaba con la intensidad del relato, recordando a cada oyente que la selva no actúa con maldad ni con misericordia. Actúa con lógica, con necesidad, con equilibrio. Cuando los jóvenes preguntaban qué había sido de la cobra, las respuestas variaban. Algunos decían que había muerto en un enfrentamiento final con otro depredador. Otros afirmaban que había abandonado el valle en busca de un territorio menos presionado. Pero la mayoría coincidía en que su espíritu seguía allí, deslizando su presencia por la tierra seca, recordando a la tribu la importancia de cada paso. La leyenda nació del dolor, pero se transformó en sabiduría. Y mientras el valle continuaba respirando bajo el sol ardiente, la historia del niño y de la cobra sobrevivía en cada palabra pronuncia en torno al fuego. Una historia que no buscaba aterrorizar, sino enseñar, recordar, proteger, advertir. El valle volvió a respirar con lentitud después de los acontecimientos que marcaron a la comunidad. El río continuó su curso silencioso, arrastrando consigo los ecos de un pasado que nunca sería olvidado. A pesar del tiempo transcurrido, la memoria del niño y la presencia de la cobra permanecieron en cada rincón, como si la tierra aún guardara la energía de aquellos días. Nadie se acercaba al agua sin mirar antes a los lados, no por miedo, sino por respeto. Ese respeto nació del entendimiento profundo de que la naturaleza siempre recuerda. Los ancianos repetían que la selva habla en silencio y que los humanos solo escuchan cuando son obligados. La tragedia enseñó a la tribu a observar con más atención cada señal, cada rastro, cada alteración en los sonidos del bosque. Comprendieron que la vida en el valle no depende de controlar lo salvaje, sino de coexistir con él. La cobra, que alguna vez había sido vista como un enemigo absoluto, se transformó en símbolo de un equilibrio que puede romperse sin aviso. Y esa lección quedó grabada en todos. Con el tiempo, los niños crecieron escuchando la historia no con temor, sino con la certeza de que cada criatura cumple un papel esencial. Aprendieron que incluso los depredadores más peligrosos son parte de un tejido invisible que sostiene la vida. El niño que perdió la vida no fue olvidado. Su recuerdo se convirtió en una guía silenciosa, en un recordatorio de que cada paso debe ser dado con conciencia en un mundo donde todo está conectado. Si esta historia llegó hasta ti, es porque el valle aún respira en la voz de quienes la narran. Comenta qué otra historia real quieres ver en el canal. Aquí seguimos explorando los rincones menos contados de la naturaleza y las fuerzas que la habitan.